Bendiciones con todos. Tema 67. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando del libro de Génesis y hoy vamos a hablar todo en la tierra se corrompió. Imagínense, todo en la tierra se corrompió. Y vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo del 11 al 12 que dice lo siguiente. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué cosa más terrible, ¿no es cierto? Pero veamos qué nos dice el Señor en esta palabra. En el tema anterior, vimos que Noé recibió la gracia y justificación de Dios para ser declarado un hombre justo, por la fe que tenía en la salvación del Mesías, profetizado por el Señor desde el jardín del Edén. Ahora continuaremos con el relato acerca de la maldad y la corrupción de la humanidad, los ángeles, la carne y la tierra, descrito en este capítulo 6 de Génesis, después del breve paréntesis acerca de Noé. En los versículos del 8 al 10 veremos el juicio que hace Dios a causa de la maldad del hombre, de los ángeles, de los Nefilim y por la corrupción de los animales, que ahora no solo se extendió por toda la tierra, sino que también corrompió a la misma tierra, y como resultado, toda la tierra tenía que ser limpiada con el agua del diluvio. ¿Qué les parece? Ahora, la frase "la tierra se había corrompido" en las escrituras nos presentan el análisis de que la tierra estaba corrompida de forma irreparable desde el punto de vista de Moisés, quien fue inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de conocimiento. Y en el versículo 11 y el versículo 12 encontramos la perspectiva y juicio de Dios. Génesis capítulo 6 es el relato de la batalla espiritual y la maldad que ha existido en el mundo desde el principio de nuestra historia. Nos habla de cómo los hijos de Dios o ángeles caídos, como vimos en Génesis capítulo 6, versículo 2, los hijos de Dios, hombres o ángeles, parte 2, enseñaron a los hombres nuevas formas de pecar para que corrompieran la carne de los hombres y animales, además de llevar a cabo las abominaciones que dieron lugar al nacimiento de los gigantes o Nefilim, héroes de renombre, que seguramente bajo la influencia de sus padres, los ángeles caídos, se hicieron pasar por dioses que requerían adoración. Como lo vimos en Génesis capítulo 6, versículo 4, ¿existen los gigantes? ¿Quiénes son los Nefilis? Parte 2. Y la sociedad se alejó por completo de los caminos del Señor, como lo vimos en Génesis capítulo 6, versículo 5, la victoria virtual sobre la maldad, ¿se acuerda? Donde todo pensamiento de la humanidad era para hacer el mal. Lo que nos trae hasta este punto es donde la humanidad permitió que esos pensamientos perversos crecieran en su corazón, lo que dio paso a acciones concretas y malvadas. Pasaron del pensamiento al hecho y se manifestó como una violencia generalizada, tal y como lo describen en estos versículos. Escuche lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 7. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Y Salmos capítulo 7, versículo 14 y 15 dicen: miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la hondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él,
su violencia recaerá sobre su cabeza. Y Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El juicio del Señor nos indica que la carne de todos los seres humanos se había desviado del propósito por el cual fue creada, inclusive la de los animales. Génesis capítulo 6, versículo 17, Génesis capítulo 7, versículo 21. Y Dios en su misericordia envió a sus profetas como Enoc y Noé antes de emitir su castigo. Jeremías capítulo 25, versículo 31. Dándoles un periodo de tolerancia, como vimos en Génesis capítulo 6, versículo 3, los 120 años de tolerancia. Pero leamos qué dice Jeremías capítulo 29, versículo 19. Porque ellos no han escuchado mis palabras, declara el Señor, las que les envié repetidas veces por medio de mis siervos los profetas, pero no escucharon, declara el Señor. Y Jeremías capítulo 25, versículo 31 dice, ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra las naciones, contra el juicio, contra toda carne. A los impíos los entregará espada, declara el Señor. Ahora, la palabra corrompió viene del hebreo shahab, que significa destruir, corromper, arruinar, herir, podrir, ir a la ruina, pervertir, perecer, lastimar, echar a perder, fosa, etcétera, etcétera. Y es utilizada por primera vez en la Biblia en este versículo. Y solamente en este pasaje se repite 3 veces para enfatizar la enseñanza de que este juicio de la condición humana ya fue determinado por Dios, como veremos más adelante en Génesis capítulo 41, versículo 32 y Job capítulo 33, versículo 14. Y prueba la legitimidad de la pena extrema que enviará. La palabra tierra también aparece 3 veces en este pasaje, lo que indica que la llegada inminente del juicio causado por la completa corrupción moral de la humanidad y la contaminación de la tierra están entrelazadas. Salmos capítulo 107, versículos 33 y 34 dicen, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Y Génesis capítulo 41, versículo 32 dice, en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. El uso particular de esta palabra, shahad, para describir el estado destructivo en que se encontraba la sociedad en el mundo, nos refleja el nivel de perversión que habían logrado al alcanzar los planes de Satanás en la tierra y lo cerca que estuvo de destruir, hacer perecer y llevar a la fosa a toda carne. La sociedad antidiluviana llegó a un punto en el que se iba a autodestruir a sí misma por la terrible corrupción moral a la que había llegado. Y como parte del plan de destrucción que Satanás había ejecutado por 1500 años y que hubiera sido exitoso si no hubiera intervenido el Dios Todopoderoso, pero Dios intervino personalmente para que la consumación de los esquemas diabólicos de Satanás fallara totalmente. Y al mismo tiempo, nuestro Creador salvó a toda la humanidad cuando eligió a solo 8 personas entre toda la humanidad, a Noé y su familia, quienes sobrevivieron en el arca
cuando el juicio del diluvio limpió toda la corrupción de carne y la contaminación de la tierra que Satanás había fomentado. Ezequiel capítulo 14, versículos 13 y 14 dicen: Hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él, y corto de él hombres y animales. Y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, solo ellos se salvarán a sí mismos por su justicia, declara el Señor Dios. Que les dé interesantísimo, ¿no es cierto? Ahora, la frase "y estaba la tierra llena de violencia". Ahora este versículo nos enfatiza y revela que parte de esta corrupción es por la violencia de los habitantes de la tierra, quienes lo contaminaban. Por ejemplo, con el homicidio y los crímenes sangrientos que iniciaron con Caín en Génesis capítulo 4, versículo 8, el asesinato de Abel, y la violencia que vimos con Lamed en Génesis capítulo 4, versículo 19 al 24, la descendencia de Caín, segunda parte, son muestra de que la sangre inocente contamina directamente a la tierra. Levítico capítulo 18, versículos 25 al 28, Jeremías capítulo 2, versículo 7, Segunda Reyes capítulo 24, versículo 3 al 4, Salmos capítulo 106, versículo 38. Tal y como lo declaró la sangre de Abel al Señor cuando Caín lo mató en Génesis capítulo 4, versículo del 10 al 11, Génesis capítulo 4, versículo del 9 al 12, el juicio y la sentencia de Caín, parte 1, que ya vimos. Y la forma de limpiar esa sangre de la tierra es con la sangre del asesino en cuestión. Números capítulo 35, versículo 33 al 34. Y Deuteronomio capítulo 19, versículo del 11 al 3. Son muchas citas bíblicas que usted tiene que leer en casa. Y el diluvio acabó con este problema al castigar con la pena capital a todos los asesinos antidiluvianos. Y el agua limpió toda la sangre de la superficie de la tierra, al punto de que hoy no encontramos ni los restos fósiles de estos animales. Números capítulo 35, versículos 33 y 34 dicen: Así que no contaminarán la tierra en que están, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Y no contaminarán la tierra en que ustedes viven, en medio de la cual yo habito, pues yo, el Señor, habito en medio de los israelitas. Y Levítico capítulo 18, versículo 25, también versículos 27 al 28 dicen: Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberlas contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. El profeta Ezequiel nos menciona que Satanás estaba lleno de violencia en Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Y eso es lo que promovió en la tierra. Leamos Ezequiel 28, 16. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Y para poder entender cómo lo hizo, analicemos la palabra diablo, que viene del griego diabolos, que significa calumniador, murmurador, dar puñaladas por la espalda,
derivado de diaballo, que nos habla de alguien que busca desprestigiar, que está lleno de sospecha y de resentimiento contra otro, que tergiversa, que da información hostil, que engaña. Lo que nos habla de que Satanás está lleno de sospechas y resentimientos contra Dios. Y es alguien que se la pasa calumniando al Señor. Así que cuando el profeta Ezequiel nos describe en 28:6 la abundancia de tu comercio, vemos que es una mala traducción de acuerdo al doctor Robert Luginbill, porque recula en lugar de comercio se debería traducir como calumnia, porque Satanás no estaba comerciando mercancías, sino que estaba promoviendo información hostil contra Dios. Estaba tergiversando su carácter entre los ángeles y los humanos. Leemos lo que dice Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 6. Este les dijo: así dirán a su Señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. Yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Y Salmos capítulo 74, versículos 22 a 23 dicen: levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injuria todo el día. No te olvides del vocerío de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti, que sube continuamente. De forma que la descripción que nos da Ezequiel es que, a causa de la abundancia de sus calumnias, Satanás se llenó de violencia y pecó, y pasó de ser el querubín protector al enemigo del Señor, cuando con calumnias engañó a Adán y a Eva para que cometieran suicidio al comer del fruto prohibido, lo que ocasionó también que toda la descendencia de Adán estuviera destinada a la muerte y que Satanás se convirtiera en el soberano de este mundo. San Juan capítulo 14, versículo 30. Por eso Jesús nos dice que Satanás es un asesino desde el principio. San Juan 8:44. Y cuando el Señor le dice que la simiente de la mujer va a herirlo en la cabeza, Génesis 3:15, es decir, que el Mesías infligiría un golpe mortal a Satanás, el enemigo lo tomó como una declaración de guerra y por eso enseña a sus seguidores a que utilicen violencia, como lo vimos en la sociedad antidiluviana. Génesis capítulo 6, versículo 11. Con los judíos, Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Inclusive hoy en día estamos experimentando violencia satánica en muchas partes del mundo. Y precisamente una de las claras señales que una cultura está a punto de ser juzgada es la violencia. En Jonás capítulo 3, versículo 8, el rey de Nínive decretó que todos los habitantes de la ciudad se deberían arrepentir de la violencia de sus manos para pedir perdón y no morir por el juicio de Dios. Lamentablemente, la violencia antidiluviana era celebrada, exaltada y practicada en los días de Noé. Ezequiel capítulo 8, versículo 17 dice: y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? Que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces, porque se llevan el ramo a la nariz. Ahora, sigamos con el versículo en la frase cadenas espirituales por el pecado. Ezequiel capítulo 7, versículo 23 dicen: el Señor dice: haz una cadena, porque el país está lleno de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia.
Una de las graves consecuencias de que las personas recurran a la violencia es lo que ocurre en Ezequiel capítulo 7, versículo 23 que leímos, cuando el Señor dice, haz una cadena, debido a los crímenes de sangre y a la violencia en la ciudad. Entendemos que se refiere a cadenas espirituales que esclavizan a las personas a causa del pecado que cometieron. Juan 8:34. Encontramos pistas acerca de estas cadenas en diferentes pasajes en donde se mencionan el fierro y el bronce. Segunda de Reyes capítulo 25 versículo 7, Salmos capítulo 107 versículo 15 y 16, Isaías capítulo 45 versículo 2, capítulo 48 versículo 4 y 5, capítulo 60 versículo 17 al 18, Jeremías capítulo 6 versículo 28 al 30, Ezequiel capítulo 22 versículo 18, Daniel capítulo 2 versículo 35, versículo 45, capítulo 4 versículo 15, versículo 23, capítulo 7 versículo 19 y Apocalipsis capítulo 18 versículo 17. Una variedad de versículos que hay que leer, hay que darse tiempo para leer en casa. Y el único quien puede romper esas cadenas de fierro y de bronce y sacamos de esa prisión espiritual en la que nos pueden tener los demonios es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Lucas capítulo 4 versículo 18 al 21. Él es el que libera a los cautivos y rompe las cadenas de bronce. Sí, leamos Lucas capítulo 4 versículo 18 y 19. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Y Salmos capítulo 107, versículos 15 y 16 dicen, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Isaías capítulo 60, versículos 17 y 18 dice, en vez de bronce traerá oro, en vez de hierro traerá plata, en vez de madera bronce y en vez de piedra hierro. Pondré como tus administradores la paz y como tus gobernantes la justicia. No se oirá hablar más de violencia en la tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. El rey Nabucodonosor podría haber estado muy orgulloso de sus construcciones en Babilonia, Daniel capítulo 4, versículo 30. Sin embargo, él y su reino estaban con ataduras de hierro y bronce, y vemos que sus calles estaban llenas de violencia y de brujería. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor no tuvo ningún problema en matar a los hijos del rey Ezequías frente a él y luego sacarle los ojos. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 6 al 7. ¿Usted puede imaginar el grado de maldad del rey a su corta edad? Imagine entonces el nivel de violencia que había alcanzado las personas antediluvianas con sus largas vidas, las cuales ya habían alcanzado la plenitud en la violencia para el momento en que Dios les envió el juicio del diluvio. Daniel capítulo 4, versículos 14 y 15 dicen, clamando fuertemente, dijo así, derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están bajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias de la hierba de la tierra. La violencia en que vivían los antediluvianos
ha de haber sido muy pública, sin miedo de ninguna consecuencia, como si fuera un lugar sin leyes. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2 dicen: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. La corrupción de la tierra por medio de la idolatría. Otra forma de corrupción es la idolatría, o el pecado de pervertir y depravar la adoración a Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 7, Jueces capítulo 2, versículo 19, Segunda de Crónicas capítulo 27, versículo 2. Que, como vimos, se empezó a cultivar desde los tiempos de Enós, tanto dentro de los descendientes de Caín como en Set, como lo explicamos en Génesis capítulo 4, versículo 25-26, la esperanza con el nacimiento de Set, segunda parte. Aunado a los poderes que pudieron ser los Nefilim, la semilla de Satanás y los ángeles caídos, la adoración a estos seres podría ser muy factible y muy probablemente incluía sacrificios humanos, porque podemos extrapolar a los cultos que hacían los israelitas a Molot, en donde las personas sacrificaban a sus bebés a esta deidad y los pasaban por el fuego. ¡Qué cosa tan abominable! Inclusive hoy en día hay grupos como los satanistas que abiertamente dicen que los abortos son parte de los sacrificios dentro de su culto. Así que no es de extrañarse que Satanás exigiera lo mismo a la sociedad antediluviana. Pero existe otra posibilidad para la adoración de falsos dioses, y es que Satanás siempre está buscando ser adorado. Y uno de los nombres por el que lo conocemos es Heilel ben Zahar, Isaías 14:12. Y de acuerdo al teólogo cristiano Douglas Hanks, la misma entidad de Heliel fue llamada Enlil en su medio, a Heliel en acadio, lo que nos da la palabra en hebreo Elil, que significa ídolo, por lo que la palabra ídolo es otro de los nombres de Satanás. Y no solo eso, sino que gran parte de los dioses de las diferentes culturas se pueden rastrear al nombre de Helilel, es decir, Satanás. Mire, por eso tiene que dejar la idolatría. Tiene que escuchar el video que está allí, los lugares altos. El último video que está de Segunda de Reyes, lugares altos. ¿Sí? Escuche bien ese video, por favor. Pero leamos lo que dice Levíticos 19:4. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 16 dice: no sea que se corrompan y hagan para ustedes en una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra. Y Romanos 1:23 dice: y cambiarán la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Así es como Lucifer ha engañado a toda la humanidad para que lo adoren a él bajo diferentes nombres, en todas las religiones creadas por los hombres, antes y después del diluvio, para que lo adoren con figuras que llevan su nombre de ídolo. Otros nombres de Satanás que encontramos en la Biblia son Ninurta, Nimrod, Segunda de Reyes 19:37, Marduk, Merodat, Jeremías 52, Baal, Bel, Isaías 46:1, Tamuz, Dumusin, Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Leamos Ezequiel 8:14.
Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está en el norte, y había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y Romanos 11:4 dice, pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. Ahora, la frase delante de Dios. La traducción literal del hebreo de esta frase sería ante el rostro de Dios. Es decir, que pecaron en su cara, por lo que podemos inferir que los habitantes antediluvianos pecaron abierta y flagrantemente, públicamente, sin vergüenza, que se utiliza para hablar de los pecados de Nimrod en Génesis capítulo 10, versículo 9, y de los hombres de Sodoma en Génesis capítulo 13, versículo 13, con una corrupción tan grande en sus corazones de piedra que motivó el juicio con fuego de Sodoma y Gomorra. Mire lo que dice Génesis 13, 13. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y Jeremías capítulo 15, versículo 1 al 3 dice, entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaren ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Y cuando te digan, ¿a dónde iremos? Les responderá, así dice el Señor, los destinados para la muerte, a la muerte, los destinados para la espada, a la espada, los destinados para el hombre, al hombre, y los destinados para el cautiverio, al cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 clases de males, declara el Señor. La espada para matar, los perros para despedazar, y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Me parece una situación similar a la que estamos viviendo hoy en día, en donde las personas se sienten orgullosas de su pecado y lo muestran al mundo. Por ejemplo, quienes viven en un estilo de violencia, vida homosexual. Antes se decía que estas personas estaban dentro del closet porque mantenían en secreto ese estilo de vida. Sin embargo, ahora la sociedad no solo tolera su pecado, sino que los promueve con desfiles. Los hace ver como algo normal en las escuelas. Hace leyes para castigar a quien no están de acuerdo. Al tener un punto de vista bíblico al respecto y considerar esto como abominación, lo cual solo fomenta otros pecados, como la aceptación de la pedofilia que ahora se está promoviendo y hasta la bestialidad, a la cual ahora llaman zoofilia. Isaías capítulo 3, versículo 9 dicen, la expresión de los rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. La sentencia de Dios. Si usted piensa que el Señor ha sido muy severo con los juicios de los que hemos estado hablando, solo considere que Dios es juez más justo que existe, como lo vemos en Génesis capítulo 6, versículos 9 al 10, la justicia de Dios. Y el profeta Jeremías nos explica que la misma maldad de las personas es la que las disciplina. Se refiere a consecuencias destructivas que nuestros pecados han traído. Job capítulo 18, versículos 5 al 12. Salmos capítulo 35, versículo 8. Proverbios capítulo 21, versículo 15. E Isaías capítulo 59, versículo 7. Y que Dios desata después de habernos juzgado. Por ejemplo, las consecuencias de tomar alcohol, como el marearse, perder el conocimiento, el hacer el ridículo cuando está uno borracho, el exponerse a tener un accidente y malestar al día siguiente. Deberían
de hacer recapacitar a la gente para que evitaran volver a emborracharse. Pero no quieren hacer caso. Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice: te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce, pues, y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Juan capítulo 5, versículo 30 dice: yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía, dice Jesús. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi maldad, sino la voluntad del que me envió. Ahora veamos el versículo 12 de Génesis 6. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda tierra estaba corrompida, había corrompido su propio camino. Salmos capítulo 14, versículo 2 dice: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien quien busque a Dios. Y no había nadie. Dios sabe en todo momento la condición real de su creación. Salmos capítulo 14, versículo 2, capítulo 33, versículo del 13 al 14. Y este versículo nos recuerda el gran contraste que tenemos entre la creación en Génesis capítulo 1, versículo 31, donde el Señor lo vio que era de la tierra que él había hecho era bueno. Y en Génesis 6:5, donde el Señor vio la intensidad de la maldad humana. Leamos, Génesis 1:31. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y ahora en Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que la tanta intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Y Génesis 7:23 dice: el Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminadas de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Pero ahora hasta la tierra se había corrompido por el estilo de vida destructivo, lleno de malos pensamientos y de la violencia sanguinaria desarrollada por toda la población antidiluviana. Todo esto como parte de la batalla espiritual que Satanás tiene, en donde busca destronar a Dios. Isaías capítulo 14, versículo 13 y el 14. Y para él, la destrucción y la miseria de la creación del Señor son parte de los objetivos que busca alcanzar constantemente. Ahora dice: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Las escrituras no nos dan detalles acerca de cómo era el estilo de vida antediluviano, pero podemos extrapolarlo por los pecados que vemos en nuestra sociedad actualmente, en donde la idolatría, el libertinaje sexual, la violencia, la inmoralidad de los valores en la sociedad, el engaño, especialmente en los medios de comunicación, y la alteración genética están por todos lados, y seguramente estos fueron los mismos pecados que llevaron a la degeneración moral y espiritual de la sociedad antediluviana promovidos por Satanás. Y así como la humanidad fue juzgada y solo la familia de Noé sobrevivió, así también esperamos que la historia se repita al final de los tiempos y que Jesús intervenga para frustrar la autodestrucción de toda la humanidad y los planes de Satanás para corromper la carne por segunda vez, ya que Jesús nos advierte que al final habrá una gran tribulación mayor a la que experimentaron los contemporáneos de Noé, algo nunca antes experimentado, y su intervención, sin su intervención, nadie se salvará.
Leamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 20 al 22. Dice Jesús: oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno, ni en días de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4 dicen: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amar a Dios. ¿Qué les parece? Y para ir concluyendo, nos gustaría mencionar que, aunque nosotros no tenemos un arca como lo hizo Noé, lo que sí tenemos son los recursos de la palabra de Dios para crecer en fe, acercarnos cada día al Señor, corregir nuestros caminos, fortalecer nuestra armadura espiritual y compartir el Evangelio con todas las personas que podemos para que alcancen su salvación antes que sea demasiado tarde para ellos. Mateo capítulo 24, versículo 13 al 14 dicen: porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 11 dicen: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Tremendo, ¿no? Cómo aprendemos, cómo el libro de Génesis nos está enseñando cosas maravillosas y advirtiendo también. Ahora, delante de estas advertencias que el mundo se va corrompiendo y se va a corromper aún más, ¿no cree usted que es hora de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Sí. Para ayudarle, nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo, que dice así: hágala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre al libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó al Señor Jesucristo, maravilloso. Ahora, estudie la palabra, medite en la palabra todos los días. Busque ponerla en práctica y por qué no predicarla mañana. Cántele alabanzas al Señor, adórele y converse con Él a través de la oración. Y lo invitamos que venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa, ¿sí? Que ya desde el libro de Génesis nos muestra la maldad, pero también nos muestra hombres como Noé que obedecieron tu palabra. Y nos muestra que en Cristo se puede parar el pecado. Con la sangre Cristo nos redimió. Y eso es maravilloso saberlo, Señor. Y saber que tú, a pesar que el hombre pecó, tú lo amas y creaste, ideaste un plan de salvación, Señor, que no fue fácil para ti porque
entregaste la vida de tu unigénito Hijo. Que la gente, que las personas que escuchen esta palabra miren esto, Señor, y sean agradecidas y te busquen de todo corazón, Señor. Sí, Padre Santo, damos gloria a tu nombre por esta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra y otros que conozcan también estas maravillosas verdades, ¿sí? Nosotros de acá les enseñamos, les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.